¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bien, siguiendo con el programa, si no hay ningún inconveniente ni preguntas, le damos la oportunidad a la doctora Diana Marcela Toro Ramírez de Colombia con el tema el conflicto como una oportunidad de transformación social y la ética en el proceso judicial. Pero antes queremos decir algunas cosas sobre lo que adornan la forma profesional de nuestra expositora. Es abogada titulada en ejercicio de docente universitaria, candidata y magíster en Derecho Procesal de la Facultad de Derecho Universidad Nacional de Rosario, República de Argentina, especialista en Derecho Privado con énfasis en contratación en la Universidad de Antioquia, litigante en Derecho Civil, Laboral, Seguridad Social, Familia y Comercial, con idóneas habilidades lingüísticas y comunicativas dirigidas al trabajo individual y colectivo en el área de la gestión jurídica. Alta como experiencia en la asesoría dirigida a las empresas privadas y a particulares individuales, especialmente en el manejo de sus relaciones contractuales, privadas, comerciales, laborales y previsión de las obligaciones derivadas de las tales vinculaciones en ejercicio como docente universitaria a nivel de posgrado. Como pueden ver, nuestra representante de nuestra vecina República de Colombia cuenta con una experiencia que nos permite a nosotros prestar mucha atención a las cosas que nos tiene que decir. Bienvenida, doctora. Muchas gracias a todos. Los saludo desde Medellín, exactamente desde Colombia, en esta tarde del 11 de marzo, y en gratitud absoluta con el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, por esta invitación. Espero que hasta ahora la jornada o las jornadas de estos días estén siendo muy provechosas y, por supuesto, estén generando no solamente claridades, sino ojalá muchas dudas y muchas curiosidades que les interese, por supuesto, explorar. Bueno, es un gusto para mí dirigirme a ustedes en esta tarde. El tiempo es, en mi consideración, corto, pero procuraré aprovecharlo en la mayor medida posible. Incluso les preparé y les haré llegar, por supuesto, un ensayo o un artículo, básicamente con los apartes o con las ideas de mi ponencia. Como lo indicó el doctor, en mi ponencia titula El conflicto como una oportunidad de transformación social y la ética en el proceso judicial. Fundamental tener claridad de quién les está hablando, como lo manifestó el doctor, abogada, litigante, docente universitaria, y algo muy importante es que desde la academia he trasegado las aulas del garantismo procesal. Eso es muy importante porque, como yo les digo a mis alumnos, lo más importante o de entrada es saber desde qué orilla o desde qué punto nos están generando un planteamiento o una exposición. Se hace muy cercano a quienes nos encontramos inmersos en el ejercicio del derecho que seamos apreciados como oportunistas del conflicto, que si no hay problemas, los abogados no tendríamos trabajo y los jueces ninguna contienda que resolver. Esto es bastante reduccionista de nuestro oficio, de nuestra profesión, más aún como para quienes lo vemos como una vocación, quienes hemos trasegado caminos, experiencias, encuentros de vida que nos permite sentirlo como una vocación. En realidad, con el tiempo y las experiencias, los profesionales que elegimos permanecer en nuestro ejercicio, hemos acumulado vivencias significativas que transforman nuestra propia vida y además la vida de las personas que llegan a nosotros para que los representemos o incluso para que simplemente les generemos una asesoría puntual. En otros casos, es muy posible que los profesionales del derecho definitivamente queden instalados en los engranajes, tanto públicos como privados, porque son bastante apetecidos los abogados y abogadas para gestiones o mejor para puestos de gestión y directivos por su conocimiento y por los estándares éticos que les son exigidos desde su formación y, por supuesto, en el ejercicio de su profesión. Quiero entrar en materia. Hablemos del conflicto. El conflicto tiene varias miradas.
Algunas de ellas consideran que es propio de las relaciones humanas, especialmente de la vida en sociedad, y como producto de la consecución de necesidades e intereses en contextos donde hay recursos que son limitados. Eso implica un solapamiento o choque, pues, de esos intereses de esos distintos grupos o personas. En esta connotación, o mejor en esta visión, el conflicto per se no es ni negativo ni positivo, simplemente ocurre, es un fenómeno neutral. Hay otras miradas, en cambio, donde el conflicto está mirado como algo a ser erradicado, evitado a toda costa, y estas visiones, claro que tienen básicamente como un punto de referencia esas evidencias históricas donde los conflictos han alcanzado tantas hostilidades y tal nivel de hostigamiento que han puesto en riesgo no solamente la vida de las personas, sino incluso pues, de sociedades enteras o de comunidades enteras. En lo que atañe a esta ponencia o a esta exposición, para los fines de la misma, la visión esencial es de ver el conflicto como un propulsor fundamental del cambio social y del desarrollo mismo del ser humano y de las sociedades organizadas. Una etapa crucial para revisar los valores que conectan e identifican un grupo de personas. Entonces, como lo notan en esta visión que propongo en este espacio de tanto valor, es ver el conflicto como un dinamizador social. En las aulas a los estudiantes se les presenta la norma o se nos presenta la norma como ese eje fundamental de nuestra formación. Y el aporte que efectúa el derecho a un orden social y justo básicamente consiste en esa norma jurídica con una garantía de abstracción y de generalidad. Y esto básicamente desde nuestro saber hacer nos informa que habrá garantizada no solamente justicia, sino equidad. Quiero referirme a los conflictos en contextos privados. Para quienes se encuentran en este recinto que hayan tenido la oportunidad de ejercer la profesión, o incluso para los profesionales o colegas que hayan ejercido básicamente hasta ahora a nivel académico, no es lo mismo hablar de conflictos, por supuesto, transnacionales, conflictos entre naciones, que conflictos entre particulares. Los seres humanos en su individualidad tienen garantizados una serie de derechos fundamentales en sus países, y eso está claro, y de forma aspiracional y programática unos derechos humanos que son auspiciados y promocionados por entes transnacionales de derechos humanos a nivel mundial. Las personas en sociedad tienen múltiples relacionamientos en sus diferentes espacios, en la familia, en el vecindario, en la empresa, bien sea que sean promotores de estos negocios o de estas empresas, o incluso como trabajadores dependientes, bien sea en su territorio, en su ciudad, en su país. Desde aspectos como la afiliación y la nacionalidad, tan básicos para acceder a los derechos mínimos al inicio de la vida, a otros que se van básicamente sofisticando conforme al nivel de vida, bien se trata de necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales y de estima, ateniéndonos a la pirámide de Maslow, implica el potencial surgimiento de frustraciones en la cobertura de estas necesidades. Y en más de los conflictos jurídicos susceptibles de ser planteados ante el Estado o bien de carácter privado. ¿Por qué les hablo de este contexto de los conflictos privados? Porque definitivamente en las relaciones más cercanas, o mejor, en las interrelaciones más domésticas, se presentan circunstancias o conflictos que van trascendiendo esa esfera doméstica o esa esfera privada. Cada conflicto privado implica la necesidad de identificar quiénes son los sujetos inmersos en ese conflicto, cuáles son sus intereses y básicamente de qué se trata esa colisión o esa frustración que están experimentando, a qué se le atribuye. En mi experiencia, no solamente desde la academia, sino especialmente desde el ejercicio de la profesión, contarles y pues definitivamente a lo que hace esta exposición, que muchísimas veces las empresas, los empresarios llegan planteando una situación conflictiva donde es esencial
nuestra formación como profesionales del derecho para desentrañar cuál es la verdadera causa de una situación conflictiva. Por ello, cualquier esfuerzo que hagamos y que hagan en torno a la consecución de herramientas del lenguaje y otras, como lo veremos en esta ponencia, son esenciales justamente para generar y para fortalecer esa comunicación con esas personas que básicamente acuden a nuestro acompañamiento y nuestra guía. Es esencial dentro de este contexto de los conflictos privados, básicamente señalar que hay personas que están especialmente protegidas por las normas, en este caso yo les hablo desde Colombia, porque se encuentran en circunstancias de indefensión o de vulnerabilidad. En ese aspecto quiero hacer referencia a los menores. En Colombia tenemos nuestro Código de la Infancia y de la Adolescencia, Ley 1098 del 2006, y especialmente se establece un procedimiento del cual quiero hablarles que se llama el proceso administrativo de restablecimiento de derechos de menores. ¿De qué se trata este procedimiento? Se trata, esta parte de la ley textual, de un conjunto de actuaciones administrativas o judiciales que deben desarrollarse para la restauración de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes que han sido vulnerados o amenazados. De manera que hay conflictos que son domésticos o privados, pero que en realidad trascienden y son del interés del Estado porque están allí vinculados personas o sujetos de especial protección constitucional y normativa. En este caso, como les digo, los menores, en nuestro código es muy, de la infancia y de la adolescencia es bastante puntual en referirse a niños, niñas y adolescentes. Asimismo, nosotros en Colombia, como las normas regionales, tenemos mecanismos legales dispuestos para la protección de las personas que estén incursas y que básicamente se encuentren siendo víctimas de violencias basadas en género. En nuestro caso, por darles un ejemplo, la ley 294 del 96 y la ley 1257 del 2008 establecen mecanismos como el desalojo del agresor, el alejamiento o distanciamiento, la custodia policial, el refugio, la asesoría jurídica misma, insisto, que están disponibles para que sirvan de mecanismos urgentes de protección cuando se trata de vulneraciones por violencias basadas en género, que es justo a lo que estoy haciendo alusión. Entonces, reconocer que no todos los conflictos privados o domésticos tienen la misma envergadura, insisto, y de que definitivamente nuestros ordenamientos jurídicos la inminente protección de esos derechos. Desde las esferas incluso privadas y civiles, quienes se interesan por el derecho, por ejemplo, civil, conocemos que los códigos generales del proceso, códigos de procedimiento civil, establecen medidas cautelares. Si bien un conflicto privado está en desarrollo, existen instrumentos legales que permiten la urgente e inminente protección de circunstancias que así básicamente estén establecidas desde la Constitución, desde la ley. Y algo que quiero agregar y es que nosotros, desde el ejercicio profesional como abogadas y como abogados, muchas veces apoyamos a que la propia justicia y por qué no los, qué sé yo, los operadores, ya los que fabrican nuestras queridas normas, promuevan otros mecanismos de protección. ¿A qué me refiero? En Colombia, el Código General del Proceso, el último Código General del Proceso que tenemos, fue bastante abierto en torno a que básicamente el operador judicial pudiera definir en cada caso qué circunstancias o qué medidas precautelatorias o de cautela o de protección podrían darse para proteger derechos inminentes de personas y bienes. Para cerrar este capítulo que les propongo del conflicto en el contexto privado, quiero también decirles lo siguiente, y es que considero que es esencial
que en aquellas circunstancias, o mejor, en aquellos conflictos donde no sea necesario adoptar estas medidas urgentes de protección, allí en cambio la mirada cambia y el tiempo, o si quieren, el enfriamiento, si es del caso, de la situación conflictiva se torna esencial incluso para promover básicamente no que su resolución sea por vía judicial, sino que en lo posible la solución de ese conflicto se dé a través de otros mecanismos. Quiero hacer referencia, insisto, y créanme que al final en la conclusión que les voy a proponer con esta ponencia esto va a tener sentido, y es que quiero hablar desde el rol de los abogados litigantes. Insisto, desde la mirada colombiana, y me encantará que ustedes, por supuesto, lo asocien con la normatividad de sus países. Especialmente, claro está, la casa, me refiero a Panamá. El rol de los abogados litigantes. En Colombia, las normas que regulan no solo el estatuto del ejercicio de la abogacía, sino además el código disciplinario ubica a los abogados y abogadas como básicamente una persona que ejerce una función social. ¿Cuál es? La de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia. Les leí un extracto del artículo primero del decreto 196 de 1971 de Colombia. Ahora bien, es muy particular que esta norma haya sido en Colombia modificada parcialmente por la ley 1123 del 2007, que en realidad lo que hizo fue consagrar cuál era el código disciplinario del abogado. ¿Por qué llamó la atención frente a eso? Porque los deberes de los abogados estuvieran definitivamente incorporados en lo que es el estatuto del ejercicio de la abogacía y no en el estatuto como tal disciplinario, o que básicamente reprende las conductas non santas o las conductas básicamente censuradas del profesional del derecho. Entonces, la ley 1123 de 2007, como les decía, incorpora en nuestro país cuáles son los deberes del abogado. Entre ellas, y le voy a mencionar algunas solamente, eh, conocer y promover, respetar las normas consagradas en este código, por supuesto, colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado, obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que reciba dineros, cualquiera sea su concepto. Una de ellas en particular, de las cuales, de esos deberes que quiero hacer referencia puntual, es el siguiente, y es prevenir litigios innecesarios, inocuos o fraudulentos y facilitar los mecanismos de solución alternativa de conflictos. Este es, insisto, uno de los deberes enlistados en nuestro artículo 28 de la ley 1123 del 2007, por el cual se estableció el Código Disciplinario del Abogado. ¿Y con qué propósito llamo la atención de ustedes justamente en este deber de prevenir litigios innecesarios? Insisto, tenemos definitivamente, como lo expresaba al inicio de esta exposición, muy mala prensa los abogados, ¿cierto? Como instigadores de conflictos, como propulsores de conflictos, y lastimosamente no como partícipes o copartícipes de esta construcción de esta paz social y orden justo en nuestros países. Entonces, este deber, llamo la atención frente a esto, dado que aún en aquellos eventos en los cuales las medidas de protección de las que les hacía referencia sean necesarias y se requieran para las personas y sus bienes protecciones, es fundamental, o la invitación que desde ya expreso es que es fundamental no desistir en la utilización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos cuando ello sea posible, especialmente con el interés de conocer lo que subyace o los intereses reales de nuestros acudidos. Los que muchas veces, en últimas, voy a atreverme a expresar esto, probablemente alcancemos a distinguir
o finalmente permanezcan ocultos pues en el fuero personal de nuestros representados. Quiero hacer referencia frente al tema de cuál es el rol de la rama judicial en este concepto, en este contexto que les estoy planteando. En Colombia, la ley estatutaria de la Administración de Justicia está recopilada en la Ley 270 de 1996. Esa ley fue modificada en nuestro país en el año 2024 por la Ley 2430. Y estas normas que rigen la Administración de Justicia definen a esta Administración de Justicia, y voy a leer esta parte, dice la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagradas en ellas con el fin de realizar la convivencia social. Esto lo resalto, insisto, a propósito, en la medida en que, como lo vimos, hemos trasegado el conflicto en el contexto privado, el rol del abogado litigante, y estamos en el contexto del rol de la administración de justicia de cara a la resolución de los conflictos y, por supuesto, a los fines últimos que cada constitución política o que cada carta magna especialmente identifique como fines del Estado y en especial de la Administración de Justicia. Este estatuto de la Administración de Justicia colombiano, en esa misma norma que les menciono, en la ley 270 del 96, expresa que la Administración de Justicia en la realización de sus actividades debe ser pronta, cumplida, eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento, independiente y autónoma en el ejercicio de su función, eficiente, sin perjuicio de la calidad de sus fallos o de los fallos que deba proferir conforme a la competencia que le fije la ley, y sus funcionarios deben respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervengan en el proceso. Como lo notan, estoy generando una especial atención en aquellos aspectos éticos que desde la ley se le asignan a los funcionarios judiciales justamente en el despliegue de esa labor tan importante que desarrollan. Procuré fijar la atención de esta mirada de lo ético en los procesos judiciales y en especial en este momento en el rol que cumple la Administración de Justicia, y me encanta poderles compartir eh, básicamente aquellos principios éticos que recoge el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Si tal vez algunos de ustedes es recién la primera vez que escuchan sobre la existencia de un código modelo de ética judicial, pues qué bueno o qué buena oportunidad para verificar cuáles son esos principios que se hicieron o que se consagraron mejor o que se incorporaron en este código modelo modificado en su última versión en el año 2014. Voy a mencionarlos enlistándolos y procurando básicamente pues como hacer referencia a la norma en específica en este código modelo donde se consagra ese principio ético determinado. Uno de ellos, o mejor, el inicial, es el principio ético de la independencia y consiste, o más bien se define, que el juez independiente es aquel que determina desde el derecho vigente la decisión justa sin dejarse influir real o aparentemente por factores ajenos al derecho mismo. Creo que esto, los que hemos venido estudiando el derecho, o los que estamos estudiando en el derecho, identificamos algo esencial acá, o mejor, un interés bastante procurado del principio de legalidad, que básicamente implica que los jueces estén básicamente rodeados o si quieren amparados en una norma sí o sí para desplegar su función. Viene el principio ético de la imparcialidad y conforme a este código modelo, el juez imparcial es aquel que persigue con objetividad y con fundamento en la prueba la verdad de los hechos,
manteniendo a lo largo de todo el proceso una equivalente distancia con las partes y con sus abogados y evita todo tipo de comportamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o prejuicio. Siguiente principio ético, motivación. Motivar supone expresar de manera ordenada y clara razones jurídicamente válidas aptas para justificar la decisión. En este quiero detenerme de una manera muy precisa y es porque la motivación que el juez haga en sus decisiones toca de manera sensible el derecho de defensa y con ello la garantía del debido proceso, tal como, digamos, lo señalamos o lo referimos desde la Constitución Política Colombiana, esto es el debido proceso. Tengo muchísima claridad de que en otros contextos normativos, incluso latinoamericanos, pues tienen, por supuesto, otra denominación. El principio ético del conocimiento y capacitación. Este consiste en que el juez bien informado es el que conoce el derecho vigente y ha desarrollado las capacidades técnicas y las actitudes éticas adecuadas para aplicarlo correctamente. Para los que somos bastante apasionados o hemos sido bastante apasionados por el derecho procesal, aquí está el principio del iura novit curia, que es que el juez conoce el derecho y que en esa medida los justiciables o quienes acudimos al juez estamos confiados en que este juez que conoce de la controversia va a aplicar el derecho vigente que corresponda al caso concreto. Principio ético de la justicia y equidad. Implica que el juez equitativo es el que, sin transgredir el derecho vigente, toma en cuenta las peculiaridades del caso y lo resuelve basándose en criterios coherentes con los valores del ordenamiento y que puedan extenderse a todos los casos sustancialmente semejantes. Este principio ético es bastante importante, creo que aquí uno podría hacer un tratado, muchos libros, ¿cierto? Básicamente toda una profesión podría ir en torno a este principio ético, en la medida en que algunos básicamente promulgan o mejor manifiestan su beneplácito con el hecho de que los jueces, por ejemplo, constitucionales a través del derecho de amparo, nosotros lo llamamos acción de tutela, vayan más allá, incluso, o mejor, apliquen directamente la Constitución política al caso concreto, mientras que, por supuesto, desde otras sendas, eso genera una gran preocupación y una gran inseguridad jurídica mirado desde ese punto de vista. El principio ético de la responsabilidad institucional implica que el juez institucionalmente responsable es el que, además de cumplir con sus obligaciones específicas de carácter individual, asume un compromiso activo en el buen funcionamiento de todo el sistema judicial. Básicamente, este principio de ética implica que el juez está no solamente inmerso en su rol, sino que además está inmerso o comprometido con los fines mismos de la administración de justicia. El principio ético de la cortesía. La cortesía es la forma de exteriorizar el respeto y consideración que los jueces deben a sus colegas, a los otros miembros de la oficina judicial, a los abogados, a los testigos, a los justiciables y en general a todos cuantos se relacionan con la administración de justicia. Esto es bien irrelevante y pues ustedes, algunos estarán, por lo que me comentaron los profesores, en su formación de pregrado, quienes han estado ya en estrados judiciales probablemente tengan experiencias o incluso anécdotas que contar respecto a esta situación, pero por supuesto es que el respeto es en todas las vías y en todos los sentidos, es decir, no solamente del juez frente a los abogados y justiciables, sino de los justiciables y abogados, por supuesto, con el juez. Entonces, digamos que esta ilusión de que el proceso judicial siga siendo ese mecanismo pacífico de resolución de los conflictos implica definitivamente la observancia de este principio ético de la cortesía que propone este código modelo de ética judicial iberoamericana. Continuamos con el principio ético de integridad.
el juez íntegro no debe comportarse de una manera que un observador razonable, lo replanteo, el juez íntegro no debe comportarse de una manera que un observador razonable considere gravemente atentatoria contra los valores y sentimientos predominantes en la sociedad en la que presta su función. Como lo notan, esto es bastante contextual en cuanto a los principios o mejor esos valores apreciados o apreciables en un contexto social determinado y pues se plantea de esta manera, insisto, por, digamos, como que tratarse de un código modelo. El principio ético de la transparencia. El juez ha de procurar ofrecer sin infringir el derecho vigente información útil, pertinente, comprensible y fiable. Aquí me voy a permitir hacer un paréntesis y es que he notado y hemos notado probablemente algunos de nosotros como incluso las administraciones de justicia en algunos países, en el nuestro ha ocurrido en varias ocasiones, donde se han tomado el trabajo de generar o de comunicar decisiones judiciales en un lenguaje claro, en un lenguaje que sea aprehensible justo para, qué sé yo, las personas o los justiciables destinatarios de esa decisión. Eso está cambiando, por fortuna, en ese sentido de la transparencia, porque la transparencia se cumpliría con la intención, puede que no, definitivamente el lenguaje claro y el lenguaje que sea aprehensible por el destinatario último de ese acto comunicativo resulta esencial. El principio ético del secreto profesional. Los jueces tienen obligación de guardar absoluta reserva y secreto profesional en relación con las causas en trámite y con los hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de esta. Aquí también me permito generar un pequeño paréntesis y es que yo creo que todos tenemos muy claro que lastimosamente se mediatiza tanto la justicia, por decirlo de alguna manera, en redes sociales, en medios de comunicación, donde básicamente se dan pues como que esas garantías del principio de la presunción de inocencia. Parece al contrario, ¿cierto? Como que definitivamente las personas o los justiciables ingresan al sistema como culpables y es todo lo contrario lo que ocurre a la presunción constitucional de inocencia. Por eso la importancia de esta reserva profesional y aún más cuando se trate, insisto, de personas con protecciones constitucionales especiales por alguna circunstancia. El principio ético de la prudencia implica que el juez prudente es el que procura que sus comportamientos, actitudes y decisiones sean el resultado de un juicio justificado racionalmente, luego de haber meditado y valorado argumentos y contraargumentos disponibles en el marco del derecho aplicable. Este principio de la prudencia, básicamente yo que no he tenido la posibilidad hasta ahora y tal vez no me anime a ejercer o desplegar un cargo desde la jurisdicción, totalmente pues atinado esta circunstancia de esa razonabilidad o esa ponderación, incluso pues como en la propia conducta. El principio ético de la diligencia. El juez debe procurar que los procesos a su cargo se resuelvan en un plazo razonable. Yo consideraría que todos los códigos de procedimiento latinoamericanos, incluso iberoamericanos, procuran que esto se cumpla, pero también tenemos muy claro que hay unas circunstancias de capacidad instalada y pues de históricas de represamiento judicial que, bueno, como que definitivamente riñen con esta posibilidad. Y finalmente, este código modelo consagra el principio ético de la honestidad profesional. El juez tiene prohibido recibir beneficios al margen de los que por derecho le correspondan y utilizar abusivamente o apropiarse de los medios que se le confíen para el cumplimiento de su función. Lastimosamente, esta circunstancia, o mejor, esta situación o este deber o incluso este principio ético en mi país hace ya, pues digamos como no tantos años, han quedado develados escándalos y el cartel de la toga y circunstancias que salpican a altas esferas o altas cortes, lastimosamente en actos de corrupción. Entonces, hay situaciones que definitivamente de nuestras realidades nos permiten contrarrestar, o mejor, contrastar estos principios éticos y en efecto su cumplimiento. Entonces, me pareció muy valioso poderles traer este código modelo
de la Cumbre Iberoamericana de Ética Judicial para efectos de, más allá de nuestras normatividades que son bastante, pues son esenciales, poder reconocer que incluso a nivel iberoamericano se han visualizado y avisorado como importantes estos principios éticos en lo que hace a la administración de justicia. Ok, siguiente tema que les quiero proponer dentro del contexto de esta ponencia. Entonces miren que vamos en el conflicto en el contexto privado, el rol de los abogados litigantes, el rol de la administración de justicia y esos principios éticos. Y a continuación les quiero proponer que revisemos o revisar la actividad coordinada entre estos órganos jurisdiccionales y los justiciables. Entonces, es claro que hay altos estándares, no solamente técnicos, sino éticos, tanto frente a los abogados como a los funcionarios de la Administración de Justicia, justo para propender por un orden social justo en el cual básicamente las personas tengamos garantizados unas condiciones de paz suficientes para desplegarnos como seres individuales y como seres sociales. No obstante, las personas involucradas en las controversias, me refiero a las controversias que podrían ser judiciables o que básicamente podrían resolverse extrajudicialmente, es fundamental que pasemos a revisar eh, qué tan conscientes estas personas involucradas en una controversia, insisto, puede que no sea litigiosa aún, qué tan conscientes son de sus roles, de sus intereses, de sus necesidades, de sus deberes, de sus derechos y de las consecuencias de sus conductas, incluso omisiones, bien sea pasadas, presentes o futuros. Este punto es clave de cara a esta ponencia. Nosotros en Colombia, desde la Constitución Política, digamos que el Estado, nos planteamos como un Estado social de derecho, fundado en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas que integran el Estado colombiano y por supuesto está la prevalencia del interés general en consonancia con esa elección, insisto, de estructurarnos y desplegarnos como Estado social de derecho. La misma constitución política, nuestra constitución política en Colombia, en coherencia con ello, le establece al Estado unos fines específicos: servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, en la vida económica, política, administrativa, defender la independencia nacional y, por supuesto, los que hacen a la soberanía como tal del Estado. Sin embargo, nuestra Constitución Política, en el artículo 16, también establece como un derecho fundamental que todas las personas tienen el derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Por lo tanto, generar un contexto de paz y de orden social no es solo una invitación, sino un mandato que no solamente vincula al Estado, en este caso y para los efectos de esta ponencia, a los abogados, sino además a las personas que se vean incursas en una confrontación, en un conflicto, en un desencuentro, incluso pues personal o social. De manera que y aquí les decía que iba a hilar los temas que les he propuesto hasta ahora. Aquí estoy escuchando el micrófono prendido. Okay, ya está. De manera que hilar los temas que hasta ahora les he planteado implica una primera conclusión. Y es que para los efectos de esta ponencia es esencial retornar o al menos retomar y revisar esta perspectiva kantiana de la libertad y de la responsabilidad moral, y de que los asociados del Estado asimismo están llamados a asumir con conciencia las consecuencias que les corresponde por cuenta de sus decisiones en las distintas interrelaciones que establecen, normalizando la presencia del conflicto no como algo que definitivamente deberíamos o evitar o evadir, incluso erradicar, sino como una manifestación permanente
de esa diferencia que enriquece la convivencia y el desarrollo personal y social como una oportunidad para reafirmar los valores y principios esenciales que generan paz, armonía, bienestar, y no solamente dentro de la esfera personal, sino además dentro de la esfera de ciertos grupos que pueden estar diferenciados por intereses o por propósitos, digamos, personales o sociales. Entonces, esa primera conclusión a la que arribo con base, pues, o mejor, dentro del contexto de esta ponencia, es que es fundamental que cada uno de nosotros, insisto, lo propongo en el contexto de abogados, abogadas, profesionales del derecho, frente a las personas que acuden a nuestra compañía o a nuestro asesoramiento, o para que, digamos, los acudamos en sus intereses, es fundamental, digamos, ese llamado, ese reconocimiento de que en realidad todos, más allá del Estado, más allá de los abogados, estamos llamados a asumir las consecuencias de esas decisiones que adoptamos en las interrelaciones que sostenemos familiares y sociales en general. Por lo cual, es esencial que el rol del abogado, abogada litigante trascienda al del operador privado de la norma y que en su lugar se amplíe a visiones que se conecten con otras áreas del conocimiento que probablemente en otros momentos no resultaron ni interesantes ni atractivas y de pronto incluso se tuvieron por no serias o al menos tal vez se procuró no invadir otras áreas o acudir a otros profesionales con conocimientos afines a los que requerimos para poder interrelacionarnos con nuestros clientes, acudidos, asesorados, como cuáles, como áreas de la psicología o psicólogos, sociología, economía y otros saberes que generan claridades, que generan información. Y es que a partir de una información clara, como un ingrediente esencial en cualquier controversia o conflicto, pueden dilucidarse los intereses, las necesidades, los deberes, los derechos de una persona que está involucrada. Se pueden develar para los efectos de este planteamiento los errores, aciertos y desaciertos que hasta ahora ha podido tener en una relación determinada. Y por ello, no se trata solo de acudir a la Administración de Justicia, aun cuando en eventos ello resulte necesario. Hay circunstancias que implican temas tan sensibles como lo es el Estado civil, como son circunstancias de filiación u otros donde definitivamente el camino es acudir al juez porque son temas que están sí o sí por su protección, por su índole, reservados a una decisión judicial. Entonces, es muy fácil no asumir una responsabilidad personal cuando una persona se convence de que su abogada y en últimas el Estado tomará las decisiones que en este contexto académico me permito esta expresión, que su inmadurez emocional o cognitiva no ha querido o no ha podido tomar. Una vez salvada la barrera del conocimiento de la norma y de sus consecuencias, es decir, de las conductas que se han omitido, de las acciones que se han omitido o al contrario, de las conductas abusivas y hostigantes que se han desplegado. Entonces, una vez asumida la claridad frente a las consecuencias de esas circunstancias y con el acompañamiento jurídico integral e idóneo del profesional del derecho, las personas están llamadas a ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad con integridad y con similares exigencias a los estándares éticos que se les exigen a los abogados y a los funcionarios de la Administración de Justicia, prefiriendo en esa medida los arreglos directos pacíficos, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y en últimas el proceso judicial, y aún estando en este último escenario, cuando se trate de intereses que sean desistibles, que sean transigibles, donde las partes tengan esa capacidad dispositiva, incluso, digamos, no perder o mejor conservar el direccionamiento de esa disolución del conflicto, de esa solución del conflicto, a pesar de encontrarse esa controversia en conocimiento de la rama judicial. Entonces, en esa medida, con esta ponencia
que nombré el conflicto como una oportunidad de transformación social y la ética en el proceso judicial, quiero llamar la atención o mejor generar una invitación para que dentro de este contexto académico revisemos los roles. Una vez más, revisemos los roles. Revisemos el rol del abogado, quien o abogada que ya no generaría un acompañamiento paternalista o maternalista frente a una persona, digamos, por principio adulta, que tiene justamente esa capacidad de autodeterminarse y de definir sus acciones y sus omisiones, porque básicamente el silencio para fines jurídicos siempre tendrá consecuencias. Entonces, una invitación a revisar esos roles históricos que se ha desplegado por el abogado litigante, abogada litigante, de ese rol histórico que se ha tenido o que se le ha básicamente asumido, se le ha colocado a la persona que acude a los servicios de un abogado o abogada, que muchas veces lo invitan o lo ven básicamente como una persona disminuida en sus capacidades cognitivas o decisorias o emocionales. Entonces, aquí es donde considero fundamental, con base en esta ponencia, generar esa invitación a que los abogados y abogadas podamos generar, insisto, canales de alianzas, comunicación y disposición para que estas personas que llegan a nosotros no solamente conozcan la norma, que es así, nosotros somos especialistas en ella, sino que además generen una autorresponsabilidad, e insisto, emocional y en otras áreas de su vida frente a lo que deban resolver. En esa medida, el conflicto se presenta como una gran oportunidad. Una persona no será la misma si atraviesa, ojalá digamos en las mejores condiciones, un conflicto. Asumirá retos a todo nivel, cognitivo, emocional, de decisiones, se transformarán relaciones, incluso relaciones pues se conservarán, algunas definitivamente pues se culminarán o se generará pues como sí o sí determinaciones en torno a ello en lo que sea posible. En esa medida, queridos y queridas, apreciadas, apreciados, les propongo esta invitación a que revisemos, y ustedes que están en formación, estudiantes, a que puedan, con un criterio muy activo, estar atentos a qué profesional del derecho eligen encarnar, al menos, y claro está, con esa dinamicidad propia de lo que es el ejercicio mismo de la profesión. Considero esencial que es el momento oportuno para conectar saberes. No, no tenemos que ser sociólogos, psicólogos, abogados, no, no se trata de eso, ¿cierto? Se trata de conectar con otros saberes y poder generar una visión holística o pues o al menos multidimensional de una situación conflictiva para que podamos no solo de alguna manera pues apreciar la punta del iceberg, sino apoyar, acompañar, no reemplazarlos, acompañar a que las personas en realidad de raíz puedan ver, porque ese es el principio, cuál es la causa esencial de la situación conflictiva familiar, social, laboral por la que están atravesando. En esa medida quería compartirles esta ponencia. Consideré que el tiempo era muy corto, entonces tal vez no sé si fui muy rápida, pero espero que haya generado un aporte de valor. Muchas gracias, doctora Diana Marcela. Excelente su exposición. No he dado más que paso a todos aquellos que quieran hacer preguntas, tengan interrogantes. Le agradecemos que las hagan a la doctora Diana Marcela. Sí, adelante. No sé cómo estén moderando hoy el espacio, pero estoy en disposición. Yo sí quiero hacer una pregunta, doctora Diana. Fíjese, usted ha hablado muchísimo de ética. Ojalá esta disciplina coja arraigo, ¿verdad? Yo quería preguntarle si en la ley colombiana hay algunas prohibiciones del ejercicio de la abogacía
en función del cargo que una persona ocupa. Por ejemplo, aquí, a mi juicio, la presidenta del Colegio Nacional de Abogados no debe litigar. Para mí, los legisladores de la República no deben litigar. Ahora están llegando los ministros de Estado a litigar también, no deben hacerlo. A mi juicio eso no se puede, pero aquí eso está ocurriendo, pues. Por ejemplo, en el caso de la presidenta del Colegio Nacional de Abogados en una audiencia, que ella tiene las facultades de sancionar a todos los que intervenimos allí, esa es una posición muy privilegiada. Entonces, yo quería preguntarle si ustedes tienen algunas prohibiciones en razón del ejercicio del cargo. Sí, así es, doctora. Nosotros aquí en Colombia, digamos que ninguna persona que tenga una función pública puede litigar. Ninguna. Digamos que está esa incompatibilidad expresa de que ningún servidor del Estado tenga esa posibilidad de ejercer, digamos, libremente la profesión, ¿cierto? También existen para ciertas entidades, digamos, públicas, incluso me refiero también a entidades privadas o mixtas, mejor mixtas, en el cual el Estado tenga cierta participación, asimismo se generan o se establecen en sus reglamentos internos incompatibilidades justo para que por la cercanía, por ejemplo, por lazos de parentesco, pues haya colusiones de intereses o conflictos de intereses. Entonces, consideraría que en este caso, al menos desde la norma, está cubierta esa circunstancia de que no se presenten o que mejor se vea empeñado este valioso principio de la imparcialidad, ¿cierto? Doctora, está muteada. También eso tiene que ver con el principio de transparencia de la gestión judicial. Así es, por supuesto. Sí. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, doctora Diana, hablando de ética. En el ejercicio de la aplicación del debido proceso y del derecho procesal, se puede determinar en la defensa técnica dónde termina y cuándo se empieza ya a una especie de ¿cómo le digo? De manejar el juicio para ganar tiempo, violando la ética. Doctor, ¿me podría como desarrollar un ejemplo o la idea, por favor? Sí, lo que sucede es que nosotros en nuestro medio tenemos el principio básico del debido proceso con la aplicación del derecho procesal. Pero en ese interín, determinar cuándo se acaba con la... hay una frontera, un límite de la defensa ética del defensor y cuándo se empieza ya a tratar de ganar tiempo dilatando el proceso. Me queda supremamente claro, doctor. Bueno, les cuento que aquí, hablando específicamente o dándoles un ejemplo, como poniendo como punto de referencia el Código General del Proceso nuestro, el Código General del Proceso, hacerles un pequeño contexto. Nuestro Código General del Proceso colombiano es del año 2012. Digamos que cuando se propuso en el Congreso de la República, básicamente se propuso con la finalidad de que fuera aplicable a las especialidades laboral, a las especialidades incluso administrativas, es decir, menos lo penal, por supuesto, pero digamos que tuvo la vocación de ser aplicable a las distintas especialidades, insisto, menos la penal. Eso no ocurrió así, digamos que aquí varios intereses se movieron y básicamente el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social fue promulgado primero y luego el administrativo y finalmente el Código General del Proceso en el 2012. Es decir, que tiene el título, pero en realidad las áreas a las que es aplicable, pues básicamente son a temas civiles, comerciales, familia y algunos de los otros códigos especiales remiten al Código General del Proceso. Desde la normativa colombiana, doctor, en lo que usted menciona, este Código General del Proceso trajo cortapisas importantes a identificar, o mejor, a evitar
actos dilatorios en el proceso. Entonces hay unas cortapisas muy claras e incluso recortó todo lo que pudo las oportunidades procesales de las distintas etapas justo para evitar cualquier maniobra dilatoria. Una de ellas, tan básica o tan sencilla, es el hecho de que no pueda solicitarse por más de una vez el replanteamiento o el aplazamiento de una audiencia, de la audiencia inicial o de la de trámite y juzgamiento en el proceso civil. Entonces, se crearon una serie de cortapisas para evitar conductas dilatorias. Tanto así que los jueces de la República en Colombia, en especialidades civiles, familia, digamos comercial, laboral, son bastante exigentes a que si un abogado ejerce la profesión, esto va a sonar de pronto un poquito, no sé, exagerado, pues no puede en realidad requerir un aplazamiento, sino que procure sustituir el poder. Entonces están todos los esfuerzos legales para evitar la dilación del proceso. Eso le quiero compartir, doctor, y pues para todos. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Licenciada doctora Diana Marcela, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro, María. Bien, gracias. Yo quería preguntarle, la verdad que estoy muy complacida por su forma, por su presentación, por su contenido, me ha encantado. Y quería preguntarle en atención a ese código de ética. Acá en Panamá se ha conformado el Tribunal Especial de Integridad y Transparencia, una especie de tribunal para los servidores judiciales que se aparten precisamente de esos principios éticos, entre otros. Quisiera preguntarle si en su experiencia, de acuerdo a la ley colombiana, existe un tribunal especial de transparencia o de ética a efectos de establecer mecanismos de evaluación o medidas disciplinarias para aquellos que se aparten de esos principios éticos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Básicamente nosotros tenemos, y de hecho de forma bastante, digamos, reciente ocurrió lo que les quiero contar. Teníamos como órgano encargado de la disciplina judicial al Consejo Superior de la Judicatura y este tenía básicamente dos ramificaciones. Digamos como que una ramificación que se encargaba de todo lo administrativo de la Administración de Justicia y otra que definitivamente tenía, pues como estos magistrados que ejercían básicamente, o mejor, conocían de los casos de disciplina judicial. Hace muy poco mutó y se creó la Comisión Nacional de Justicia, la comisión, les voy a decir el nombre correcto, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en Colombia, procurando de que tuviera esa independencia y que no fuese, como lo pueden notar, pues como un apéndice, ¿cierto? Un apéndice de una estructura como lo era el Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Superior de la Judicatura. De esta manera, se independizaron las funciones, el Consejo Superior de la Judicatura tiene funciones netamente administrativas y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumió única y exclusivamente, digamos que estas circunstancias que hacen a la vulneración de los preceptos éticos y, claro está, disciplinarios de la rama judicial en Colombia. Insisto, escándalos han ocurrido, se han conocido ya hace, digamos, varios años, afortunadamente. Nada, pues como que casi que nada de qué mostrar, pues son situaciones que han llevado incluso a endurecer, pues como la aplicación de esta normativa disciplinaria para la administración de justicia. Bueno, no habiendo más preguntas, damos por terminada la participación de la doctora Diana Marcela y nos vamos